Bien, buenos días. Esos son los cronómetros. Como les decía ayer, es un placer y un honor compartir con ustedes en este congreso de tan alto nivel. Y mi amigo Ernesto, como siempre, hace preguntas fáciles, pero esta te salió fácil. ¿Se puede llegar al último 90? La respuesta es no. Así que si quieren lo dejamos hasta acá y no hablamos nada. Pero déjenme mostrarle un poco de antecedentes para decirles por qué. Primero, un disclosure de conflictos de interés. Todo esto es el disclosure que yo daba siempre del Speaker Bureau de algunos laboratorios, pero eso terminó porque hace 2 meses que estoy asesorando al ministro de Salud y por lo tanto no tengo ninguna relación comercial con la industria farmacéutica actualmente. Esto ustedes de antiguo ya se lo conocen de memoria. Lo único que les quiero insistir es que esto de diagnosticar, tratar y suprimir virológicamente a las personas viviendo con VIH no tiene como objetivo central que esas personas estén mejor, no se enfermen y no se mueran, sino que el objetivo es el que ustedes ven arriba, que esas personas no transmitan la infección y por lo tanto se reduzca el número de nuevas infecciones en el mundo a 500.000 en el año 2020. Vale decir, el 90-90-90 tiene como objetivo la prevención a través del diagnóstico y tratamiento de las personas viviendo con VIH, lo cual no es nuevo. En la tuberculosis hacemos lo mismo, diagnosticar a los bacilíferos, aislarlos, tratarlos y hacerlos que no transmitan. Ese es el objetivo. Es difícil, viven 37 millones de personas en el mundo, hay que diagnosticar al 90%, vale decir a 33 millones. De esos hay que poner en tratamiento al 90%, vale decir a 30 millones de personas, y tener con la carga viral menos de 1000 copias, como define ONU-SIDA, a 27 millones de personas. Nos vamos a centrar, vamos a partir, a pesar que Ernesto me pidió el tercer 90, déjenme partir con el segundo 90, hablarles un poco del primer 90 y dejar para el final el tercer 90. En cuanto a poner en tratamiento a personas en el mundo, la verdad es que, como ustedes ven, en los últimos 5 años, diría yo, el incremento de personas en terapia a nivel mundial ha sido sostenido. Se llegó el año 2015 a 19,5 millones y ONU-SIDA, con mucha algarabía, anunció hace muy poco que ya cerca de 21 millones de personas en el mundo están en tratamiento, con lo cual se percibe que la meta de 27 millones para el año 2020 se va a lograr. ¿Qué pasa con este segundo 90 en Latinoamérica? Fíjense cómo ha ido aumentando el número de personas en tratamiento en Latinoamérica hasta llegar el año 2016 a más de 1 millón de personas, y en la línea roja ustedes ven el porcentaje que eso representa del total de personas viviendo con VIH en Latinoamérica, que es 1,8 millones. Vale decir, se estima que alrededor del 60%, se estima, y vamos a ir al primer 90 ahora, de las personas que viven con VIH en Latinoamérica están en terapia. ¿Qué hacer para llegar al 40% que falta? Algo que podría ser muy evidente, es decir, a las personas que tenemos sin tratamiento, démosles tratamiento y con eso aumentamos el número de personas en tratamiento. Pero con datos del taller latinoamericano, que son datos de un número muy importante de pacientes en Latinoamérica, ustedes ven que de las personas que tenemos en control en nuestros centros, más del 95% de ellos los tenemos en tratamiento. Por lo tanto, si le damos tratamiento al 5% que falta, no vamos a avanzar mucho en términos de poner más personas en tratamiento. Estos son los datos más recientes, los acabamos de discutir en el taller del día miércoles, con 70.000 pacientes en control en 47 centros de 9 países, y vean que el 96,7% de estos pacientes está en terapia. Por lo tanto, no podemos subir mucho más por esa vía. Hay un dato que es importante, porque una cosa es decir cuántos tenemos en terapia y otra es cuánto nos demoramos en ponerlos en terapia desde que ingresan a control. Y acá tienen ustedes qué porcentaje de personas inicia la terapia dentro del primer año que ingresa a control, y esto es en el 2013, que fue un 78%. O sea, tenemos el 97% en tratamiento,
pero al primer año nos demoramos un poco en ponerlos en tratamiento. Al 2017 eso mejoró, vean ustedes, de 78 a 91%, con algunas diferencias entre países. Por ejemplo, en Chile nos estamos demorando más, como ven ustedes, en poner los pacientes en terapia. Vale decir, tenemos al 96 o 97% de los pacientes en terapia y dentro del primer año el 91% de los pacientes ya lo tenemos en terapia. Por lo tanto, en esta meta de los 90 estamos bastante bien. Todavía estamos lejos de esta estrategia que actualmente está muy en boga, que es el Same Day Antiretroviral Therapy Initiation, que es una estrategia que se ha usado en distintas partes. Aquí tienen un estudio que se hizo en Lesoto, en África, y que se presentó en Milán el año pasado, en el cual a las personas se les diagnosticaba a través de operativos comunitarios, ¿no es cierto? Se les diagnosticaba, se les hacía un segundo test y se comenzaba de inmediato tratamiento antirretroviral. Esas son las columnas que ustedes tienen en rojo y vean cómo mejora diagnosticar y comenzar de inmediato el tratamiento. No estamos hablando dentro del primer año. El mismo día mejora la posibilidad de mantenerlos retenidos a 3 meses, a 6 meses y de lograr mejor supresión virológica. Y esto fue metaanalizado. Este es un estudio que salió ahora, recién publicado en el AIDS, en el cual a través de una revisión sistemática de 22 estudios, 4 de ellos randomizados, compararon la estrategia de iniciar terapia el mismo día del diagnóstico respecto de lo que es habitual, que nosotros diagnosticamos, vinculamos, el paciente llega a nuestro centro, le pedimos una serie de exámenes, lo citamos a control, en el control vemos los exámenes, lo citamos de nuevo y posteriormente iniciamos el tratamiento. Vean en la primera barra, obviamente, partir el mismo día, logra significativamente mayor probabilidad de que dentro de los 3 meses esté iniciada la terapia, pero la retención a 12 meses mejora de manera importante, la supresión viral a 12 meses mejora de manera estadísticamente significativa y la posibilidad de tener un abandono, una pérdida de seguimiento o de muerte a 12 meses es menor cuando la terapia se inicia de inmediato. O sea, diagnosticar, vincular y comenzar tratamiento es una estrategia que hay que tener considerada y de todas maneras es muy importante reducir los tiempos desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento. Bueno, volvamos a cómo está la cobertura. Estos son datos de ONUCIDA 2017 y efectivamente dice que en Latinoamérica, y aquí aprovechando que está la doctora Cassetti para que vea que no tenemos inequidades de género, es similar hombres y mujeres, 58-59%, más o menos las cifras que yo le di, un poco más de 1 millón de personas, de un total de 1.800.000 que se estima, está en tratamiento. Vale decir, cómo cubrimos el resto. Y aquí viene el análisis que yo quiero hacer. Estas son las cifras que presenta ahora, 2017, ONUCIDA, en que dice, efectivamente, el 58% de las personas que está viviendo con VIH en Latinoamérica está en terapia antirretroviral. Y dice, el 80% de las personas que está en terapia que vive con VIH está diagnosticada. Y ahí es donde paso del segundo 90 al primer 90 y voy a centrarme en esta afirmación que hace ONUCIDA, que en el fondo es decir, solo 1 de cada 5 personas que vive con VIH en Latinoamérica no sabe su diagnóstico. Agradezco a los que me hacen así, porque yo soy el primero en hacer así cuando veo esta cifra, y la verdad es que esto, lo vamos a decir de manera políticamente no correcta, suena mucho a prepararse para una foto en 2 años más y no salir tan mal. Voy a mostrarle algunos datos. Esto es la incidencia de nuevos casos en Sudamérica en base al reporte ONUCIDA 2017, que se basa en el año 2016. Y vean que hay 3 países en Latinoamérica, en primer lugar Chile, esto no tiene que ver, no está Luis Soto, no tiene que ver con el Mundial, para el Mundial no vamos en primer lugar claramente, con 0,29 por 1000, Brasil 0,24 de incidencia de nuevos casos por 1000 habitantes y Venezuela con 0,21. Y varios países que están entre 0,10 y 0,20 y algunos que no reportan datos. Esto uno siempre dice la heterogeneidad de Latinoamérica. Aquí no somos tan heterogéneos. Estamos todos los países por sobre 0,10 por 1000. Si eso lo comparamos y los colores son los mismos,
con Europa, vean que en Europa todos los países están por debajo de 0,10 por 1000. O sea, tenemos claramente mayor incidencia de nuevos casos por 1000 habitantes que en Europa y, por cierto, que en Estados Unidos y Canadá. Solo algunos países de Europa Oriental tienen tasas de incidencia comparables con las de Latinoamérica. ¿Estamos bien? No estamos bien. Entonces ahora la pregunta es, si hablamos de incidencia de nuevos casos de una enfermedad crónica, ¿por qué puede estar aumentando la incidencia? Una posibilidad es que estemos diagnosticando más de esos casos crónicos. Y la otra posibilidad, si mis conocimientos de salud pública no son tan falaces, es que si estamos viendo más incidencia de casos nuevos de una enfermedad crónica, es porque está aumentando la prevalencia de esa enfermedad crónica. Veamos cuál de las dos hipótesis puede funcionar. Les voy a mostrar el caso de Chile. Esto es un estudio de prevalencia, no de VIH, pero esto es una encuesta nacional de salud que se hace cada 5 o 6 años y en que en una muestra representativa de la población chilena se le preguntan distintas cosas, si fuma, si tiene diabetes, si está en control, distintas cosas. Y entre ellas, si se ha hecho el examen del VIH en los últimos 12 meses. Y vean en la última columna, la que está en gris, que en la encuesta del 2009-2010, en Chile el 28,8% de las personas se había hecho el test de VIH en el último año. Y en la encuesta 2016-2017, solo el 17%. O sea, nos vemos bien lejos del 90%, ¿no es cierto?, de tener diagnosticada el 90% de la población. Solo el 17% se ha hecho el examen en los últimos meses. Entonces, ONUCIDA, acogiendo este aumento en la incidencia de nuevos casos en Latinoamérica, hizo una reestimación de prevalencia, porque las prevalencias siempre son estimaciones. Nadie sabe exactamente cuál es la prevalencia en un país. Si ustedes se fijan, subió a Latinoamérica de 0,4 a 0,5. Y en Chile nos subió más aún, nos subió a 0,59. Por lo tanto, en este escenario de una prevalencia de 0,59, en Chile, y les voy a poner el ejemplo de Chile, pero es extrapolable a otros países de América Latina con variaciones, en base a esa estimación de prevalencia de 0,59 en población entre 15 y 49 años, significa que vivirían 70.000 personas con VIH. En Chile hay 39.000 personas en terapia. Tenemos algunas discrepancias con el número de personas en terapia en el sistema privado, que dice 7.500, parecen ser un poco menos, pero asumamos que son todas esas. ¿Cuánto nos da de personas en terapia? 56%. O sea, las cifras que dice ONUCIDA, que entre el 55 y el 60% de las personas que viven con VIH está recibiendo terapia antirretroviral. Pero la mala noticia es que en Chile hay gente muy inquieta, entre ellas el doctor Afani, y el doctor Afani se le ocurrió hacer un plan de testeo en la Universidad de Chile, en que pusieron una carpa fuera del hospital clínico e invitaron a jóvenes estudiantes a que se fueran a hacer el test. El 60% de ellos nunca antes se había hecho el test, era primera vez que se lo hacían. Y la prevalencia que encontró fue 1,5% de los testeados. Después surgieron otras iniciativas, en Iquique surgió una iniciativa en Talca, que me acaban de informar, y las prevalencias que obtuvieron, estamos hablando de población general, fueron de 1%. Y el Ministerio de Salud, después de una presión inclemente que hicimos durante un año como Corporación SIDA Chile, con denuncias en los medios, con acusaciones a nivel parlamentario de que no se hacía testeo, tímidamente hicieron un piloto de testeo en 3 servicios de salud del país, y la prevalencia que obtuvieron fue de 0,8%. Por lo tanto, para analizar este 90, pongámonos en el escenario no de 1,5, porque el doctor Afani siempre sabe dónde poner las fichas para obtener lo que quiere, esa es su característica. Asumamos que él puso las fichas muy bien y no es 1,5, que había un sesgo. Pongamos 0,8. Eso nos da 104.000 personas viviendo con VIH, de las cuales las mismas 39.000 están en terapia. Y eso nos da que solo el 38% de las personas viviendo con VIH está en terapia. Y nuestro último 90
el virológicamente suprimido, ya no es la mitad. No es que 1 de cada 2 personas que vive con VIH esté en condiciones de no transmitir, sino que es 1 de cada 3. Y 2 de cada 3 están en condiciones de transmitir. Entonces, la cascada se nos cae desde la base. Ernesto me pregunta cómo estamos en el tercer 90. Si estamos así en el primer 90, el último piso de la torre de Pisa, ¿no es cierto? Obviamente que está prácticamente en el suelo. Y muy lejos de lo que es el continuo de atención en algunos países que han logrado el 90-90-90, como Suecia, en que este 33 o 50% final que tenemos en Chile, por ejemplo, es ya un 80%. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que ven que prácticamente no tienen casos nuevos. Y yo he escuchado, y le voy a preguntar a Roberto después que diga eso, he escuchado a médicos europeos y norteamericanos decir, bueno, y ahora después del VIH, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ya no ven casos nuevos, salvo en ciertas poblaciones clave, usuarios de drogas, etc. Entonces, ¿cómo está Latinoamérica y cómo está Chile en esta carrera hacia el 90-90-90 el año 2020? Yo les mostraba cómo va aumentando el número de tratamientos, pero el objetivo es que el número de nuevas infecciones vaya disminuyendo a nivel mundial hasta llegar a estas 500.000 que están puestas en el año 2020. Y si ustedes se fijan, si bien parece que se va a lograr llegar a los 27 millones de personas en terapia, parece que no se va a lograr llegar a que sean solo 500.000 las nuevas infecciones, pero por lo menos a nivel mundial se ve que va en la dirección correcta y van disminuyendo las nuevas infecciones. ¿Cómo está Latinoamérica? Si proyectamos esta meta para Latinoamérica, debiéramos tener el año 2020 25.000 nuevas infecciones. Y resulta que estamos teniendo, estos son datos del 2016, ¿no es cierto?, 100.000 nuevas infecciones. Y lo peor es que ese número de 100.000 nuevas infecciones anuales se ha mantenido estable en los últimos años. Por lo tanto, Latinoamérica no se está acercando a la meta. Y solo para que vean la gravedad del problema en Chile, nosotros tendríamos que tener 750 o 1.000 nuevas infecciones anuales, menos de 1.000 nuevas infecciones. Y el último año tuvimos 6.000 nuevas infecciones y el aumento en nuevas infecciones va en un orden de 1.000 por año. Y para este año, en base a los casos que se han confirmado en los primeros meses, se proyectan más de 7.000 nuevas infecciones en Chile. Entonces, Latinoamérica no se acerca a la meta y nosotros en Chile nos vamos alejando de la meta. ¿Por qué? Y estos son nuevamente estudios que hemos hecho desde el taller latinoamericano. ¿Por qué falta testear? Porque claramente el énfasis tiene que ser puesto en el testeo. Y acá lo que se preguntó a los expertos de distintos países es cómo consideran ellos que es el respaldo de la evidencia, la facilidad para la implementación y los costos o la costo-eficacia de la implementación de estas medidas, y se preguntaron por 3 estrategias. Testear frente a cualquier interacción de una persona con el sistema de salud, facilitar el procedimiento de consentimiento por un sistema verbal o de tipo opt-out, y para implementar la PrEP. Y vean ustedes que todos los especialistas opinan que todas esas intervenciones están muy sustentadas por la evidencia, pero ven dificultades muy importantes, con excepción del consentimiento verbal en su implementación, de un testeo expedito y de la implementación de la prevención farmacológica. Por lo tanto, hay barreras importantes que hay que vencer. Entonces, pasemos ahora al tercer 90, habiendo analizado estos otros 2. Una vez que los pacientes están diagnosticados primero y vinculados al sistema de atención, que se ha iniciado la terapia antirretroviral, las cifras de ONUCIDA muestran que la tasa de retención en terapia al año es bastante alta. Y ahí ustedes se fijan que Venezuela, Chile, Cuba, Colombia, Panamá, México están cercanos o por sobre el 90%, y los otros países un poco menos de retención, llegando hasta un 75% en Guatemala y Nicaragua, pero en general son retenciones bastante altas. Les muestro los datos de Chile, que tenemos como corporación CIA Chile, en los cuales
al año, que es el primer punto, ustedes ven que tenemos un 96% de retención de las terapias iniciadas, esto con un seguimiento del total de las terapias iniciadas, y esto recién cae al 90% al tercer año porque se va debilitando la persistencia. Pero tenemos buenas tasas de retención, y respecto de la supresión virológica, lo que reporta nuevamente ONUCIDA es que está en promedio entre el 75 y el 80%, pero con países que tienen más del 90% de este último 90% de supresión virológica de los pacientes que están en terapia. Y les muestro nuevamente los datos de Chile, en la primera columna, tienen en rojos son los que al año están con más de 1000 copias, en amarillo son los que están entre 50 y 1000 copias, que igualmente se consideran suprimidos para la estrategia 90-90-90, y en verde los que tienen menos de 50 copias. Y ustedes ven que el 90,5% de los pacientes tienen menos de 1000 copias. O sea, el tercer 90 está logrado. El problema es que partimos de otros 90 que están muy bajos antes. Hay alguna diferencia entre hombres y mujeres que tienen menos supresión virológica en las mujeres, pero en general logramos esa supresión.